vamos a meter de lleno en un tema que tiene mucha actualidad respecto a la política económica que viene manifestando el gobierno del presidente Javier Milei. Este jugar con fuego, ¿no? Este ir al límite, ir al fleje, fundamentalmente en la política económica. Ha habido muchas definiciones esta semana, ha habido muchas situaciones de sectores que han quedado muy disconformes con lo que parecía una medida que podía reordenar el mapa de las economías regionales respecto a lo que se anunció con las retenciones cero y esta circunstancia que en poco tiempo cambió y modificó, lo hemos hablado en extenso en estos lugares. El lunes y martes pasados de esta semana, que fue tan intensa, hubo algunos mitines privados allí en la Bolsa de Comercio de Rosario. Allá dicen que se empieza a definir con el equipo económico de Luis Caputo de cerrar una operación que estaba vinculada a las retenciones cero, ¿no? Una situación que entre gallos y medianoche se definió porque se necesitaban dólares, ¿no? Un rato después de que el equipo económico de Caputo allí en la Bolsa de Comercio de Rosario empezara a definir algunas acciones, se hizo conocer el anuncio de retenciones cero a la soja, ¿no? Había funcionarios nacionales, entre ellos estaba el titular del ARCA, también el secretario del Agro, en diálogo con algunos corredores de granos y operadores, fijando un monto tope de liquidación que necesitaba el gobierno nacional, ¿no? Objetivos que se manifestaron en una primera instancia de 4.000 millones de dólares. Luego se pidió en esta reunión 10.000 millones de dólares. Cerraron en el número que después se oficializó, que fueron 7.000 millones de dólares, ¿no? La metodología de negociación que viene desarrollando el gobierno en características y aspectos muy finitos como estos son muy curiosas, ¿no? En este método de repentización, de improvisación, parecida a la negociación de piso y banda que sucedió con el dólar también, ¿no? Que también fueron medidas que parecían poco estructuradas, poco organizadas, ¿no? Está la banda de flotación del dólar, hablamos, ¿no? Que se hizo con el Fondo Monetario Internacional. Cuentas urgentes, a ojo y con algún promedio de lo que necesitaba la Argentina. En las primeras 24 horas de las retenciones cero, aquí empieza el negocio de grandes cerealeras que hicieron contratos de soja millonario por algo más de 4.000 millones. El miércoles de repente se llega a los 7.000 millones, ¿no? De repente aparece el número, la cifra. Scott Bessent de los Estados Unidos llama a Caputo para que apure a las empresas a las que le habían propuesto el negocio para cerrar, ¿no? La negociación. Caputo cumple con ese mandato, cierran las negociaciones entre las 6 a.m. y las 22 p.m. del miércoles. Se completó el faltante por pedido del gobierno. Cerca de las 23, el vocero Adorni comenta que ha sido una medida exitosa, de un enorme récord, allí en un tuit de Arca, y vendieron la noticia como una movida récord y absolutamente exitosa. En realidad, lo que se había negociado era un acuerdo de tiempos y montos y presiones para que Estados Unidos no siga insistiendo con estas circunstancias, ¿no? de necesidad de fondos, ¿no? Así parece, en los pasillos, en off, se comenta que fue gestada esta idea entre gallos y medianoche para terminar definiendo un número menor a los 7.000 millones, pero cerrar, ¿no? La operatoria que, bueno, bajo línea los Estados Unidos. Jugar con fuego con una circunstancia de productores agrícolas aliados
a la línea política del gobierno nacional, que se sintieron estafados, usados, pequeños y medianos productores. Una circunstancia que no cayó bien, ¿no? Una jugada muy al límite que ha planteado este gobierno. Sebastián Campo es un productor de pergamino que se hizo conocido en redes porque manifiesta una preocupación. Es este productor que está allí en su tractor, manifestando que hace 26 años que trabaja, se desloma, que trabaja de 14 a 16 horas. Bueno, fue entrevistado respecto a esta medida que para el pequeño productor termina siendo una estafa planificada, como dice Campo. Vamos a escucharlo. Entonces, esta medida desde entrada ya no tenía que ver con el pequeño y el mediano productor, porque el pequeño y mediano productor al 20 y pico de septiembre, la mercadería que le queda para vender es muy poca. Entonces, esta medida estaba claramente tomada para otro sector. Lo que yo no esperaba, y acá me sorprendió, fue que sea una estafa de la magnitud de la que fue. Fue abrir las exportaciones a retención cero por 48,72 horas para que se beneficien 8 exportadoras con el lomo y con la espalda de miles de pequeños y medianos productores. Es una locura lo que pasó esta semana. Por eso mi enojo, por eso mi bronca, y ese videito que hice ayer enojado arriba del tractor y que lo mandé a un grupo de bases federadas y se viralizó. Pero la verdad es que lo que siento es eso, es un enojo y una frustración enorme. ¿Y qué esperaba de este gobierno? Esperaba esto que hizo, no esperaba otra cosa. Vos lo que decís es que es imposible que el gobierno haya pensado que esta medida alcance al pequeño productor, porque lo que vos decís es que el pequeño productor para esta altura del año ya no tiene nada que vender. No, esto nunca estuvo pensado para la producción. Esto fue una estafa planificada, no me queda duda. No me quedan dudas, Nicolás. Esto, sin lugar a dudas, no sé, hubo un asado el domingo, se juntaron 8 o 10 exportadores y planificaron esto. Fue impresionante. Pero insisto, yo no esperaba otra cosa. Está bien, está pasando lo que tenía que pasar. No me sorprende en absoluto. Muy enojado, ¿no?, del sector del campo con esta medida inconsulta por parte del gobierno nacional. Jugar con fuego, ¿no? Jugar con fuego, jugar muy al límite en una circunstancia, en una Argentina tan debilitada, ¿no?, con su circuito económico. José Luis Espert, diputado y candidato, reveló que tuvo que vender soja, tiene con su familia algunas hectáreas, deja entrever que no le gusta la medida, pero respalda de alguna manera al proyecto económico del gobierno de Milei, pero las dimensiones hasta en el propio riñón, ¿no?, de Libertad Avanza. Vamos a ver qué decía José Luis Espert. El tema retenciones, los productores están que arden, ¿no? Porque dicen que esto fue un negociado del gobierno, de parte del gobierno con las cerealeras. ¿Una opinión suya? Bueno, negociado tiene olor a corrupción. Yo no iría tan lejos. Yo entiendo el enojo. Yo soy productor agropecuario y obviamente me gustó. No me gustó. Me quedé. Yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos que trabajamos en el campo con retenciones al 26%. Ahora. El medio vaso lleno de esto me parece que es mucho más grande que el medio vaso vacío. El medio vaso lleno es que este es un gobierno que por primera vez en 30 años, por el último que lo hizo de manera permanente fue Menem, reduce las retenciones agropecuarias. Hoy las retenciones, hablando de la soja, un solo producto, nada más hay muchos, hoy son 7 puntos menores a las que teníamos cuando asumió el presidente Milei la jefatura de gobierno. Así que acá no hay duda que hay un compromiso del gobierno del presidente Milei de reducir las retenciones, todo lo que se pueda, hasta terminarlas. El gobierno va a terminar con las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Eso es lo que tiene en la cabeza. Bueno, dijo, entre otras cuestiones, no me gustó, ¿no? Ustedes lo escucharon a Espert. Jugar con fuego, jugar con las retenciones, jugar con los productores. Es un juego con mucho peligro, ¿no?, de puerta a las elecciones de medio término, las nacionales de octubre, y a la gobernabilidad que necesita este gobierno. Este gobierno que necesita de manera permanente consensos y empieza a golpear a aliados, ¿no? El campo es un gran aliado de este gobierno. Jugar con fuego. Rodrigo de Loredo habló
de estas circunstancias sobre la quita de retenciones al agro, la corrida cambiaria y también el papel y el rol de los grandes exportadores. Esto decía. La ley 26.351 obliga a los exportadores a demostrar que tienen el grano antes de declararlo. Esa ley está vigente y tiene que aplicarse. En 2018 la Secretaría de Agroindustria dictó la resolución 20, donde se comprobó que empresas como Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca Cereales no acreditaron la tenencia de la mercadería, entonces comunicó la AFIP para que se le aplique la alícuota mayor de las retenciones. Ese antecedente prueba que la ley se puede aplicar y frenar la especulación de exportadoras como Bunge o Cargill o Dreyfus, que inscribieron ventas al exterior con retención cero en 48 horas sin tener los granos y se hicieron de todo el beneficio. Un escándalo. Ahora salen a buscar la mercadería del productor argentino que no se beneficia en nada. La decisión del gobierno de bajar las retenciones evitó una catástrofe mayor. En la corrida cambiaria en apenas 3 días se fueron 1.100 millones de dólares de nuestras reservas. El costo fiscal de la medida granaria es de 1.200 millones aproximadamente. Es mucho, pero aún así es mucho menor que el costo de una corrida que quemaba 500 millones de dólares por día. Entre dos males, se eligió exitosamente el mal menor. En un país donde casi siempre que hay problemas se acude al campo subiendo retenciones, que esta vez se bajen es por lo menos mejor. Está claro que esto no es una política agropecuaria. El campo necesita previsibilidad y horizontes de inversión. Con estas idas y vueltas la producción se convierte en una timba y eso multiplica la incertidumbre. Le exigimos al gobierno que aplique la ley 26.351 y que se frene el abuso de estas exportadoras para que los beneficios lleguen a los que producen. Bueno, la 26.351, esta ley, ¿no? El abuso porque se ha vendido sin la mercadería, sin el producto, sin la soja, y esto debiera ser condenado y revisado también, ¿no? Este fue el capítulo de retenciones de la semana del Gobierno Nacional y también el rol preponderante que tuvo y tiene los Estados Unidos en el gobierno del presidente Milei. Scott Bessent es una figura, un nombre muy escuchado en estas semanas. Deja, rever una cuestión que el condicionamiento de los Estados Unidos para el ayudo en la política económica de la Argentina también está de alguna manera limitado en función a que el gobierno pueda llegar a las elecciones, ¿no? Una ayuda muy, muy cortoplacista. Esto decía Bessent. Plan is, as long as President Milei continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election, I call this the screens moving to the streets. We are not going to let a disequilibrium in the market cause his a backup in his substantial economic reforms. I don't think the market has lost confidence in him. I think the market is looking in the rearview mirror. Estas son las cuestiones que hay que empezar a estar atentos, ¿no? Respecto a lo que puede empezar a pedir el gobierno. Hablábamos aquí con el doctor Pablo Weber respecto a la geopolítica, las circunstancias internacionales y qué significaba estar tan pegado a las circunstancias del Fondo Monetario y también de los Estados Unidos. Hubo un antecedente en México allá por el año 1995. Es muy interesante escucharlo a Federico Kaiser, que es exfuncionario del Banco Central de México, sobre aquella experiencia con los Estados Unidos. Vamos a escucharlo. La garantía petrolera fue algo muy delicado porque, estrictamente hablando, esa garantía petrolera, o sea, básicamente la garantía lo que establecía era que en caso de que México no pudiera pagar el préstamo, entonces las autoridades americanas podían entrar directamente a las cuentas que la empresa petrolera Pemex tiene con bancos americanos, en donde se deposita el producto de las ventas por exportación de crudo, podían entrar directamente a cobrarse ese dinero, ¿no? Entonces era obviamente algo muy, muy fuerte, muy severo, y bajo condiciones normales, eso se debió de haber obtenido la autorización del Congreso mexicano. Sin embargo, ante la premura que las condiciones se seguirían deteriorando y se necesitaba ya cerrar el acuerdo,
pues realmente se hizo a la vuelta del Congreso, ¿no? O sea, el Congreso mexicano se le informó lo menos posible sobre esto, pues para evitar un entorpecimiento, porque si hubiera entrado el Congreso mexicano, pues esto claramente se hubiera podido retrasar mucho más, ¿no? Dos preguntas. Entonces, esa fue la exigencia, lo que se conoció como la garantía petrolera, que no fue pública en su momento. No fue pública en su momento, o sea, cuando se firmó el acuerdo, cuando se le presentó al pueblo mexicano las condiciones de ese acuerdo, ¿no se le dijo que existía esa garantía petrolera? No, el anexo de la garantía petrolera quedó fuera de la documentación y fue un acuerdo, digamos, bilateral que, bueno, pues, afortunadamente no hubo necesidad de utilizarlo y de activarlo, y bueno, pues ahí ya quedó como anécdota de la historia, ¿no? O sea, pero sí había habido ahí un riesgo de que hubiera podido haber habido problemas políticos, ¿no? Bueno, muy bien, hay que estar atento con estas cuestiones, ¿no? Garantía petrolera, que no pasara por el Congreso, ¿no? Que no se comentara allí. Por eso también las dudas están instaladas en la Argentina. En la política cotidiana, Miriam Bregman, de la izquierda, habla respecto a las circunstancias que vive el gobierno con esta torta gigantesca que manifiesta que se ha quedado el gobierno con retenciones, ¿no? Se han llevado una torta gigantesca, algunos, ¿no? En esto exceptuamos a los pequeños productores y también al Estado, porque han sido algunos pocos que se han quedado con una torta enorme de dinero. Vamos a escucharla a Bregman. Trabajadora y no hubo más puestos de trabajo, es decir, todo lo dijeron que iban a pasar, no pasó. Dijeron que iban a dolarizar el país, lo único que dolarizaron son sus amigos que se acaban de llevar otra torta gigantesca con esto de las retenciones. Entonces, es un gobierno que el plan por el cual asumió y dijo que asumía le hizo agua por todos lados. Empieza a tener rechazo social, por eso marco que es importante ver la composición del voto o del no voto. Porque lo que hubo decayó mucho la cantidad de personas que votaban por la Libertad Avance que no fueron a votar. Además las veo diciendo cómo hice esto, cómo lo voté, yo estaba enojada, sigo enojada, pero esta no es la solución. Bueno, hay que trabajar mucho ahí para que los enojos no se vuelvan a canalizar en gobiernos de ultraderecha. Y de cara a lo que viene, los desafíos que tenemos son enormes, porque esto está terminado, pero ¿qué viene ahora? ¿Cómo hacemos para que de nuevo esta crisis que indefectiblemente se va a desatar, esta devaluación que preparan indefectiblemente, cómo no la paga de nuevo el pueblo trabajador, cómo no las pagamos las mujeres, las infancias? Entonces el Congreso que viene es un Congreso complicado, no por estas cosas que vemos, medio gente un poco bizarra, ¿no? Que grita, que hace escándalo, que ya vos lo decís, me da vergüenza mirarlo, sino porque va a tener que discutir el acuerdo con el fondo. Entonces, quien vaya a votar tiene que pensar a quién quiero yo que esté ahí, que se la banque para discutir que el acuerdo es fraudulento, que de nuevo bancaron una campaña política. Va a haber que discutir el valor de salario. Muy bien, la palabra de Miriam Bregman. Cerramos la mirada de esta semana con la circunstancia que se ha conocido en el día de ayer con los índices de pobreza cuestionados también por la UCA, ¿no? En este caso, Leopoldo Tornaroli es economista y afirma aquí algunas cuestiones que la baja del índice de pobreza no sería de la magnitud que ha sido publicado. Vamos a escucharlo. Creo que no se dio una baja de esa magnitud. El resto de los datos que están alrededor de esto nos dicen que difícilmente en un contexto donde la actividad económica es apenas un par de puntos más altas a principios de 2025 que a principios de 2023, es muy poco probable que haya caído tanto. No recuerdo ahora exactamente, pero tenés algo así como 3 puntos o 4 más de actividad económica, lo que normalmente implicaría una baja de la pobreza de 3 o 4 puntos, que es a mí lo que me parece razonable. Posiblemente la explicación sea más que se captaban menos ingresos en aquel momento que ahora. En particular hubo un periodo 2022 y primera parte de 2023 donde el problema del subreporte fue bastante importante y entonces quizás ahí estaba exagerada un poco la tasa de pobreza. Yo creo que sí, que hay un poco menos que entonces y que en gran medida esa menor tasa de pobreza que entonces es un poquito más de actividad económica y sobre todo la baja de la inflación. De la inflación y de la inflación específica con la que medís la pobreza, esa que hablamos antes, ¿no? De alimentos y bienes y servicios esenciales. Noé. Leo, ¿cómo 3 o 4 estás? puntos, en definitiva. Sí, hola, Noé, bien. Bueno, me alegro. 3 o 4 puntos decías, en definitiva, la diferencia que vos crees que hay. Sí.
Bueno, habrá que cambiar el método también de medición. Jugar con fuego. Presidente, hay cuestiones que atender en la Argentina, muy sensibles, y hay que tener también en esto, más allá de la economía, cintura política, ¿no? Que por lo menos hasta ahora, en este promedio del gobierno de Javier Milei, no la hemos encontrado.